Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta gran serie GL The Night Love basados en el libro. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. Al ver a su hermanito hacerlo, lo siguió. Ahora ambos niños tenían sus pequeños meñiques unidos a los de Kemhira, y la vista hizo sonreír a los tres adultos que observaban por lo adorable que era. Son muy buenos niños. No queremos que se vayan solos porque mamá se preocupa por ustedes y los quiere mucho, ¿de acuerdo? Dijo mientras acariciaba suavemente las cabezas de ambos. Sus tesoros más preciados, lo sabemos, respondieron juntos. Me quedo con esa silla de playa, dijo Weixin, con las manos en los bolsillos, mirando una silla junto a la piscina. Planeaba cambiarse y relajarse ahí un rato. El clima era perfecto, ni frío ni calor, pero nadie eligió el lugar perfecto para unas vacaciones de invierno. Anda, papá, llevaré a los niños a jugar en la arena dentro de un rato. Llevan hablando de ello todo el camino hasta aquí. Vamos, quiero jugar en la arena, tía Rin. ¿Vienes a jugar conmigo y con Tom Now? El pequeño Fona agarró la mano de la tía Rin y la miró emocionado. Warren sonrió suavemente, sin saber cómo decirle a su sobrino que tenía que alejarse por un tiempo. Parece que la tía Rin tiene una cita, una muy importante también. Kemhira intervino para responder a los niños con un tono burlón. Ella era la única que sabía a dónde iba Warren. ¿A dónde va la tía Rin? ¿Hay algún lugar más divertido que este? Fon preguntó con curiosidad. Warren sonrió y acarició suavemente la cabeza de la pequeña, encantado por la habladora y expresiva que era. No hay lugar más divertido que jugar con Funny Tom Now, ella dijo dulcemente. La tía va a salir un rato. Volveré esta tarde a jugar contigo, ¿vale? Entonces, ¿puedes venir a jugar en la arena conmigo, mami? Tom Now se volvió hacia su madre cuando su hermana no pudo convencer a la tía Rin. Tiró del brazo de Kemhira, preocupada de que se fuera a algún lado. ¿Ya quieres jugar? Acabas de despertarte, ¿no tienes sueño? Kemhira miró afuera. Había árboles grandes que daban sombra a una amplia zona, perfecta para jugar en la arena, pero justo antes, los niños habían estado inquietos por los despertares. No tengo sueño, quiero jugar en la arena y Fon también. John Now respondió con confianza, señalando a su hermana para pedirle apoyo. Está bien, pero primero ambos tienen que cambiarse a ropa más cómoda. Sí, vamos a jugar en la arena. Abuelo, ven a vernos también. Fon aplaudió. Claro, cariño, ya estaba pensando en ir a verlos. El abuelo respondió cálidamente. Una vez que todo estuvo listo, Weixin regresó a la habitación para cambiarse. Warren tenía una pequeña reunión planeada con alguien que se alojaba a pocas casas de distancia, alguien que también había venido con su familia. Mientras tanto, Kemhira y Prenarin tomaron de la mano a los niños y los acompañaron de vuelta a la habitación para que se pusieran ropa más cómoda. Una vez dentro, los dos pequeños que ya tenían edad suficiente para entender las cosas, abrieron inmediatamente sus mochilas y eligieron lo que querían ponerse. Prenarin estaba de pie con los brazos cruzados, sonriendo, mientras observaba a sus hijos. Hace apenas 3 o 4 años, todavía necesitaban que los cargaran y los consolaran constantemente. Ahora a los 5 años eran tan grandes, el tiempo vuela. Quiero verte en traje de baño, Kumrin. Ella bromeó con una sonrisa. De ninguna manera, es demasiado revelador y tampoco está permitido usarlo. Alguien podría pasar y verte. Prenarin dijo, volviendo hacia su amante que fue el último en entrar. Sabía que Kemhira tenía un traje de baño, aunque no tenía idea de por qué compró uno cuando estaba claro que Prenarin no quería que lo usara. ¿Está celosa? La mujer alta se inclinó para susurrarle algo burlonamente al oído, justo antes de que la mano suave y cálida de Prenarin ahuecara su mejilla y le diera un suave y juguetón apretón, como si no pudiera resistirse a su ternura.
Te estás volviendo más hermosa a medida que envejeces. ¿Cómo podría no estar celosa? No me lo pondré. De todas formas, no me gusta la ropa reveladora. Prefiero estar completamente sin porque te la quitas. Kemjira responde con una frase provocativa que hizo que Prenarin mirara rápidamente a los niños, aliviada al ver que los gemelos estaban demasiado emocionados como para darse cuenta. Dejó escapar un pequeño suspiro.